Continuamos. Vamos a escuchar unas llamadas telefónicas que habéis tenido a bien hacernos. Pero antes de nada quiero darle la palabra a Fernando Sigre. Fernando, ¿querías comentarnos algo? Sí, vamos a ver. Se ha hablado aquí antes de la ley de ordenación del sector público andaluz, pero es que el trastorno que la Junta de Andalucía está causando y va a causar a la estructura burocrática de la Junta es algo impensable. Pero es un simple detalle, es la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el riego de Alquivir. Precisamente ahí ellos habían asumido, al asumir la competencia del río, habían asumido, se había traspasado las competencias de la antigua Confederación Hidrográfica del Alquivir, que era quien gestionaba el río cuando, entre comillas, pertenecía al Estado. Bien, estos funcionarios no querían, bajo ningún asomo y bajo ningún concepto, ser transferidos a la Junta de Andalucía porque sabían el gran problema de organización, el problema burocrático, en resumidas cuentas, que existía en la Junta. Bien, ha habido una sentencia, la sentencia es clara y terminante y, sin embargo, la Junta, igual que está haciendo con la ley de ordenación, intenta escabullirse del exacto y estricto cumplimiento de una sentencia una vez más. Esto realmente no es un Estado de Derecho lo que vivimos y padecemos en Andalucía. Esto es un Estado impuesto por un Ejecutivo que incumple manifiestamente la sentencia de los tribunales, del Constitucional y del Contencioso Administrativo en este caso. Pues bueno, ahí queda dicho. Ahora sí, vamos con la primera llamada de un par de ellas que tenemos ahora en este bloque. Escuchamos. Hola, muy buenos días. Estoy viendo ahora mismo el debate sobre el tema de los puentes nacionales o andaluces. Quiero recordar que los puentes son recuperados en horas trabajadas por las personas durante todo el año. No son regalos de las empresas a los trabajadores. Muchas gracias. ¿Quién quiere responder? Que esa es la teoría. Esa es la teoría, dice Juan Carlos Jiménez Laz. Bueno, pero el problema lo que se debate aquí es la conveniencia o no de la existencia de los puentes porque afecta negativamente a la productividad del factor trabajo y como consecuencia de ello a la competitividad de las empresas. Y efectivamente una empresa que tiene que parar su sistema productivo a los 2 días arrancar otra vez, volver a pararlo, volver a arrancarlo, eso es posible que el trabajador efectivamente si pide unos días de descanso que no son de los que vienen regulados en la norma, se compensen posteriormente. Pero eso no significa que la capacidad de producción que tiene la empresa será mermada y por lo tanto hay en este caso un desequilibrio importante en perjuicio de los intereses de la empresa. Perjudica a todas luces, pero yo entiendo que este señor lo que quiere decir es el día festivo, realmente, o el puente. No, del que habla del día laborable que queda entre medio de los dos festivos y que entonces eso es lo que permite hacer el puente. Y efectivamente es lo que dice Fernando, fundamentalmente para todo aquel tipo de empresas que tienen en sus sistemas de producción lo que se llama un encendido y un apagado de máquinas, de las que sean, pues no siempre son tan automáticas como puede ser, no sé, pues una persona en el sector servicio que inmediatamente está rindiendo, ¿no? Y sin embargo, hay un tiempo de puesta en marcha igual que hay un tiempo de... Pero sin embargo toda la industria turística y hotelera, que acabamos de hablar también, está deseando que llegue precisamente esta fecha, que es cuando recupera un poco su... Pero hay una parte ahí de falacia también, porque vamos a ver, el planteamiento que se está haciendo al fin y al cabo, que es acomodar el festivo trasladable. Para que no entendamos, hay algunos festivos que no son nada trasladables pues porque están muy arraigados en la sociedad o porque tienen unos valores de tipo cultural o de tipo religioso particulares, ¿no? Sino digo los que son trasladables. Trasladarlos al lunes, al final, no nos engañemos, también está generando un tiempo favorable precisamente para la hostelería o para los hoteles, porque si pasas, terminas un viernes de trabajar, tienes sábado, domingo y lunes. Hace un fin de semana largo, ¿no? Claro, efectivamente, es decir, es positivo. O sea, lo digo porque ha habido algunos hosteleros o algunos hoteleros que se han manifestado en contra de esta cuestión, ¿no? Diciendo que les va a perjudicar, que les puede perjudicar. Bueno, ya hemos visto que incluso teniendo el más grande de los puentes posibles, que ha sido el de esta semana, pues hemos estado en el 35% de ocupación. Sí, pero hay incluso, para aseverar un poco lo que se está diciendo, yo hablaba el otro día con un empresario de una empresa de mensajería y que tienen unos compromisos de puesta a disposición del cliente de los documentos, de los paquetes, de la paquetería en tiempo determinado. Significa que él tiene que contar con todos sus efectivos durante los puentes y sin embargo el negocio
cae en picado y él no puede prescindir, significa que la productividad de esa empresa ha caído por los suelos precisamente por la propia estructuración y vertebración de esos puentes, porque él tiene que contar con su plantilla íntegra para poder cumplir sus compromisos. Ítem más, vamos a complicarlo más. Una empresa que es proveedora o tiene unos proveedores y que parte de su plantilla hace el puente, por ejemplo, en la primera parte de la semana, pero después tiene sus proveedores o clientes que lo hacen también en la segunda parte de la semana. Todo eso genera un caos, una desorganización, es decir, al final, como también señalaba Fernando, es decir, tú puedes tener, si no el 100% de tu plantilla, tú tienes el 75% de tu plantilla trabajando en ese momento durante un tiempo, porque se supone que la semana completa no ha estado de puente, una parte, pero realmente no puedes operar tampoco, no puedes producir, hay un caos general, porque la empresa con la que tú trabajas de Barcelona, esa es la que está de puente. Y el otro ese sí ha cerrado, exactamente, con lo cual al final todo esto al final es ordenar de alguna manera el calendario laboral, es lo que se plantea. Dentro de lo que es la masa del conjunto de trabajadores, hay un porcentaje elevadísimo que no tienen derecho ni a puente, ni tienen derecho sino a sus justas vacaciones y punto. Bueno. O sea, conseguir un día de asuntos propios cuesta la misma vida en un convenio colectivo. ¿Y los moscosos? Los moscosos. Los moscosos. Conseguir un asunto propio yo no tengo moscosos. dentro de los convenios colectivos de limpieza, Yo no tengo de los moscosos. sectores, te cuesta la misma vida. Amigos míos que son funcionarios tenían moscosos. Me da una alegría que ellos tuvieran y yo no. Vamos a por otra llamada. Hola, soy funcionario de Asuntos Sociales, de Igualdad, y debían de dar también la factura sombra que dan en sanidad respecto cuando se hace una valoración de un dependiente, porque es auténticamente demencial el coste en nómina de la agencia de la dependencia que supone el hacer dos informes. El coste en nómina de una persona suele salir de 50 a 60 mil euros por persona. Ese es un despilfarro, vamos, surrealista, es que no tiene ya razón de ser. Bueno, según he entendido yo, ¿no?, que la factura sombra de sanidad que se aplique a la dependencia, porque según entiendo, este hombre nos informa de que se hacen dos informes, uno por un funcionario y otro por un empleado de las agencias estas, de los laborales de agencias, con lo cual está duplicando la función administrativa de la propia administración, se está duplicando los recursos y se está duplicando el gasto. Pero el informe en sí es lo que este hombre dice, que hay un despilfarro de dinero público a la hora de establecer la valoración. Pero lo que quiere decir es que la nómina de una persona de las que se dedica al tema de dependencia es de 60.000 euros. ¿Es eso? Hombre, Eso es lo que yo he entendido. Sí, eso es lo que parece que dice. No, yo entiendo que el informe vale 60.000 euros, ¿no? No, que hacer el informe... Yo por no eso se miraba, porque yo no he entendido. Sino que Hombre, entiendo yo que la factura sombra que habría que hacer cargo. en dependencia, como se supone que es el coste de esa persona contratada, de ese empleado, pues estaríamos hablando de 60.000 euros. Yo No, así 60.000 euros es lo que gana un alto cargo de la Junta. Los 60.000 euros no gana aquí. Un trabajador de la administración pública estaría entre los 24.000, de los socios son técnicos, dependiendo de los niveles, 36.000, vamos, 60.000 euros, un alto cargo con coche oficial, con restaurante pagado y con... Hay una llamada de eso, después más tarde la vamos a escuchar, una llamada que habla de eso. Bueno, ahí tenéis Facebook, en Twitter, estamos en todas partes, cada vez somos un poquito más. Ya hemos pasado en Facebook no digo la cantidad, para que lo miréis vosotros, tenemos además a nuestra Community Manager, un besito enorme, porque lo estás haciendo genial. Y en Twitter igual, lo mismo. Que vamos a continuar, hablamos ahora de Chávez. Pero no es el Chávez que todos conocéis, sino es desconocido. Bueno, han salido pocas fotografías de él, del hijo. Sí, pero pero han salido ¿Sí? algunas. Yo creía que ibas a hablar de Hugo Chávez, este señor que ha ido a la Alianza de Civilizaciones. Ah, no. Hugo Chávez, no. ¿Por qué no te callas? ¿Ha ido Chávez? No, es que ha ido Chávez, el nuestro, don Manuel Chávez, pero le han equivocado el nombre y le han puesto Chávez. Venga ya. Sí. Bueno, eso Vengo no y sabía voy, yo. lo que tú digas. Sabía que había estado este fin de semana, pero nada más. Es Pues que vamos a ya hablar de su hijo. la Alianza de Civilizaciones ya no es lo que era. Ya no, ya no es lo que era. ha perdido. Ha perdido. Pues fíjate que no ha ido el promotor principal, Bueno. que es Zapatero. Pero verás tú, es que lo peor es que no ha El ido que lo inventa no va, como ni si- el turco, que era el principal sí, sí, apoyo. Erdogan, el principal que está apoyo. malo, está malo. Sí, pues tampoco ha ido Erdogan ni está malo. Creo Se ha que puesto malo. El mayor referente que ha ido es la jequesa de Qatar. Bueno, yo entiendo Oye, que espectacular, las ideas Hombre, sí, espectacular. de un irresponsable llegan a este tipo de situaciones. Bueno, pues vamos a hablar de mientras papá estaba en lo de las civilizaciones, Iván pues supongo que estaría haciendo sus cosas.
Y más noticias sobre el hijo de Chávez, Iván Chávez Ciborra, y según apunta un socio, aún conserva los documentos, los expedientes que denunció que había robado. También, según su propio socio y una ex trabajadora, Iván Chávez tenía negocios con la Junta de Andalucía y era una puerta para acceder a la administración andaluza. Recordemos que Iván Chávez Ciborra trabajaba como comisionista para el ente autonómico. Iván Chávez, el hijo de Manuel Chávez, vicepresidente primero del gobierno y expresidente de la Junta, intentó tapar sus beneficios como comisionista con una denuncia falsa. Y es que, según apunta el diario El Mundo, Iván se inventó el robo para desacreditar la noticia y anularla judicialmente. Es una de las conclusiones a las que llegaron la investigación de la Audico, tras investigar el presunto robo de estos contratos que vinculan al hijo de Manuel Chávez con contratistas de la administración andaluza y que este denunció el pasado 8 de marzo tras conocer que se habían filtrado a la prensa. Varios testigos, entre ellos un socio y una antigua empleada, han vinculado en sus declaraciones a la policía Chávez con adjudicaciones de la administración autonómica. Además, un socio de Chávez ha declarado que aún conserva los contratos originales. Don Antonio Barreda. Bueno, yo recuerdo que esto empieza con la famosa Zeta de la Encarnación en Sevilla, donde aparece una empresa que era Hacer Más Soluciones, donde aparece Olegui, es que no recuerdo bien el nombre, y desde ahí el mundo empezaron a tirar del hilo. Después vino la denuncia de que le habían robado contratos la famosa denuncia de que sacó el Confidencial de Melchor Miralles y publica El Mundo, de que había una serie ¿Era una denuncia falsa, de un falso robo? ¿Qué? No, yo entiendo que él fue a la policía y puso la denuncia correspondiente. El problema es que lo que, según estamos viendo aquí, ¿no?, lo están haciendo una ingeniería jurídica para que en el caso de que esos contratos impliquen un tráfico de influencia, pues anulen la causa judicial de es lo que yo entiendo de la noticia como lo está poniendo El Mundo. La novedad sí que cuenta El Mundo este fin de semana, hoy mismo, lunes, es precisamente eso, que plantea que según la propia Audico, según la investigación de la propia Audico, efectivamente la denuncia fue real, porque evidentemente la hizo Iván Chávez, pero que no había existido tal robo. Y lo que pretendía, es lo que supone la Audico, de lo que se hace eco El Mundo, lo que pretendía con esa declaración Iván Chávez era que esas pruebas o esa documentación, en el caso de que salieran en un futuro, no pudieran ser utilizadas en contra de él. Pero por distintas razones, pues entre otras la misma declaración de Iván Chávez, que contaba pelos y señales y bastantes detalles de la documentación que supuestamente se le había robado, pues precisamente por eso es uno de los datos que permitía al Audico deducir que no había existido tal robo. Ese es el caso concreto. Al margen de eso también, siempre se había estado señalando en la argumentación, digamos, un poco política por parte del entorno de Iván Chávez, que no participaba de esas ciertas empresas que a su vez eran comisionistas de la Junta. Y bueno, ya hay testigos, al menos que yo recuerde, en este momento hablo de memoria, 2 testigos, que sí ya lo sitúan como socio de esas empresas, sino como socio de derecho, sí como socio de hecho, puesto que participaba de la actividad de la empresa, daba instrucciones a los empleados e incluso tenía tarjetas de representación, tarjetas de visita de representación de esas empresas. En concreto estoy hablando de Exit, que era una de las comisionistas. Cuando el señor don Manuel Chávez compareció ante los medios de comunicación para exponer cuál era su patrimonio y el destino que había dado en los últimos años a su patrimonio precisamente para la formación de sus hijos, y teniendo en cuenta que una gran parte de su patrimonio ha sido utilizado precisamente para una formación que supongo que será una gran formación, yo siempre he entendido que las personas bien formadas echan alas al viento y se emancipan rápidamente y no tienen que depender ni de su padre, ni de su madre, ni absolutamente de nadie. Y aquí, por lo que se ve, esto es una familia absolutamente unida, es como una piña, son como partes de un mismo cuerpo y, claro, ante la confusión, pues se originan estos problemas. Es que más que para me viene a la cabeza la idea de una dinastía, que ha estado
el padre gobernando en Andalucía y los hijos pues son los que se han ido. Una dinastía son los Reza Pahlavi, y fueron en el. No, yo digo como una dinastía. En la antigua Persia. Es lo que a mí me... Una satrapía sería la denominación más concreta, ¿no? Ahora, lo que sí está claro es una cosa, que el padre niega con los dominios de Agua Teñida. La cosa estaba clara, se le da una subvención cuando él estaba. Resulta que el tribunal dice, o que el Tribunal Superior de Justicia, que se tenía que haber hecho un expediente informativo porque se le da una subvención en base a la ley de incompatibilidades. Y el Tribunal Supremo, recuerdo que dice que es que el PP no es competente, entonces si no es competente el PP, ¿quién es competente para poner una demanda de esa magnitud? Si no es un partido político acreditado en las Cortes. O sea, es que estamos viendo cómo día tras día se está levantando una serie de alfombras que alguien se está encargando de cerrarla. Sí. A mí me ha llamado la atención en esta noticia una cosa que no pareciendo que efectivamente tenga mucho que ver, pero me ha llamado la atención que nuestro Código Penal en España castiga mucho más, porque precisamente hoy se ha sentado Francisco Can en el banquillo de acusados por los célebres trajes, pues el Código Penal castiga más el regalo a un alto cargo a que un familiar de un alto cargo pague favores, ¿no? Eso mismo venía hoy en la prensa también. Y a mí eso me llama poderosamente la atención. Yo creo que si Chávez, después de 30 años apadrinando ese cortijo llamado Junta de Andalucía y colocando a esa familia magnífica que ha colocado de todos los hermanos, todos los hijos, si efectivamente se investigara al detalle todo eso, yo creo que iban a salir ahí ratas y... Pero entonces recomendaría que leyeras un libro que se llama La telaraña andaluza. Sí, lo conozco. Por cierto, habrá subido las ventas, por ¿no? Pedro de Tena. Ha subido las ventas, ¿no? No lo sé. Habrá que dejar comisión en este programa, porque las cuestiones económicas no lo sé. Págate un vaso de agua o algo. Agustín, ya que hablamos de comisiones, hay que dejar comisiones aquí. Lo que a mí me da miedo es que se planteen denuncias de este tipo para que después se invaliden pruebas. Y a mí me da, está claro, la historia es que aquí había un camino trazado y alguien ha trazado ese camino de tal forma que... Ese es un temor muy serio, el que acabas de hacer referencia. Pero bueno, hombre, vamos, para ser un poco justos también y poner un poco de orden en las cosas Fernando, que se dicen... pon un poquito de orden aquí. Hay una cosa, es decir, la conducta de un hijo, de un tercero, sí, no hace responsable penalmente al otro. Es decir, cuando hay una relación entre las conductas, sí. Pero el derecho penal en eso es muy estricto. Los principios de derecho penal son, claro, el sujeto imputable es el que por acción u omisión actúa, pero no el hijo. Lo que pasa es que, bueno, lo que está claro que aquí hay una situación de desconcierto para cualquiera, porque parece que es algo, bueno, como un todo con sus partes correspondientes en la que deambulan por todo el territorio de momento de la comunidad autónoma. ¿Qué debería pasar, Fernando, tú como abogado, para que...? No, perdona, es que eso sería así si fuera un caso aislado. Si hubiera surgido, y yo estoy muy de acuerdo contigo, es injusto que porque Iván Chávez pudiera haber hecho alguna irregularidad, pague el pato a su padre, hombre honesto a carta cabal. Eso es una historia, y otra es que llevamos hablando de Chávez ya y de todas las colocaciones de los hermanos y de todas las comisiones y de la hija, la subvención a la hija. El histórico del padre. Hombre, como bien dice Fernando, lo que hace el hijo no tiene que ver con el padre. Pero aquí lo que la gente, el ciudadano entiende o dilucida de la información que se le suministra por parte de los medios de comunicación es, uno, hay comisiones en los contratos, intercede en la Junta Iván Chávez ante determinadas empresas o determinados contratos que firma con determinadas personas. Eso es lo que la gente en la calle demanda, información. Y aquí la información, hasta ahora que sepamos, es cero. Claro. Otra cosa, decía Fernando, con muy buen criterio y además poniendo como siempre hace orden en estas discusiones nuestras, y hace muy bien. Estos son los alumnos díscolos. Y tiene toda la razón, efectivamente, que una cuestión será el delito penal en su caso, si lo hubiese, y eso no es transferible a su padre, a su señor padre. Lo que ocurre es que lo que sí es transferible, perfectamente transferible a su señor padre, es el peso político, la carga política, el escándalo político, la irresponsabilidad política. Esa es absolutamente transferible. Y claro, cuando, como decíais, hay un histórico que sirve de antecedente, claramente al periodista y a la sociedad
le permite hacer algunas suposiciones. Sus propias valoraciones. Y esas suposiciones posiblemente no estén demasiado descaminadas, porque es que el caso de Chávez no ha sido solamente ahora el caso de Iván Chávez, ha sido, como decía antes Antonio, el caso de Paula Chávez con Massa, con el caso Massa. Es que ha caso sido... de Climo Cubierta. Efectivamente, iba a citar precisamente ese de Climo Cubierta con sus hermanos. Ha habido otros casos en otras cosas. Recientemente hemos tenido uno que también hemos desayunado en el periódico, hace muy poco, no recuerdo exactamente cuánto, el caso de un sobrino que había tenido un trato de favor en instituciones penitenciarias, un trato de favor, no estoy diciendo nada más. Es que hay casos y casos, y es que si nos recordamos también ya casi a los principios de la historia de la democracia, pues tenemos el tema de los préstamos de las cajas de ahorros impagados. También. Que siguen sin pagarse. Sí, hombre, claro, si son impagados, siguen sin pagarse. Ha desaparecido del circuito interno de la caja. Es que ha desaparecido, la caja que los dio ha desaparecido y siguen impagados. Entonces, claro, es que tenemos muchos casitos, y cuando son muchos casitos, constante, hay un momento dado en el para alguien, Fernando, para alguien que no conociera al señor Chávez, ¿cómo se le podría explicar cómo es él? Bueno, este es un ¿Y cuál ha señor sido su paso por la Junta? Bueno, este es un señor que lleva pues toda su vida metido en política. Anteriormente ha sido muy poco tiempo profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Sevilla, muy vinculado a la Unión General de Trabajadores, como socialista que es este hombre, y después ha desarrollado una función de tal forma que realmente yo creo que es que confunde los intereses personales y los intereses públicos. Cuando uno lleva tanto tiempo y no ha habido alternancia política en un territorio, pues yo creo que hay una tendencia humana a no diferenciar lo que es tuyo y lo que es del otro. Y realmente yo creo que es un problema de trastorno mental de las personas que están en esta situación al final. Transitorio, ¿no? Yo creo que es mental y total en tanto en cuanto dura la situación. Y en este caso pensaban que la situación duraría siempre. Oye, por ahí, cuando en el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, hay muchas veces que es que probar las cosas es muy complicado, pero evidentemente hay una responsabilidad política evidente y manifiesta, y en el fondo lo dice la propia sentencia del Tribunal Supremo. Es decir, no puede ser que una empresa, en el mismo momento en el que contrata a tu hija, al poco tiempo comience a recibir una serie de ayudas. Ayudas que posiblemente esa ayuda se hubiera dado. Pero hay un dato indicativo que aquí se nos ha olvidado, que la empresa pidió una ayuda por 3 y se lo dieron por 10. Ahí es donde está el problema. Fue incrementando a 7 y después pasó a 10. Ese es el gran problema de ese tema. Es decir, y yo creo que el Tribunal Supremo ahí ha errado absolutamente. Yo tengo que respetar la sentencia, como no puede ser de otra manera, porque yo entiendo que el hecho de que su hija esté trabajando en una empresa, no por eso esa empresa no va a poder acceder a las subvenciones que son para todas las empresas. Ahora bien, si en el expediente administrativo que se inicia se piden 3, nunca, lo más que te puede hacer es que te bajen de 3 a 2, pero no que te den no 3 sino 10. Eso sí que es inaudito y eso evidentemente determina una relación causa-efecto de algo que no es normal. Vamos a ser sensatos y vamos a ser serios, eso es evidente. Pero que penalmente el Tribunal Supremo ha dicho lo que ha dicho, políticamente el tema es más que escabroso. ¿Qué es lo que estaba diciendo Juan Carlos? Claro, las responsabilidades políticas a veces no van en paralelo con las responsabilidades. No tienen por qué necesariamente, efectivamente, judiciales. Estar casada con las responsabilidades penales. Efectivamente. Sí, pero las responsabilidades políticas hay que asumirlas, le pese a quien le pese. Siempre, en cada momento. Exactamente. Por eso está precisamente el Partido Popular demandando que dé explicaciones de hasta qué punto casos como el de Iván Chávez han afectado a la política de la Junta de Andalucía, lógicamente, de forma razonable, y además haría muy bien en explicarse el PSOE, la Junta de Andalucía y don Manuel Chávez, harían muy bien en explicarse y cerrar el asunto. ¿Tú le ves con ganas de El problema es que no cierra el asunto, y si no cierra el asunto, a todos nos hace suponer que hay más asuntos. El problema es muy sencillo. Si yo no tengo nada que ocultar, como yo el otro día expliqué mi situación administrativa, yo convoco a la prensa, este es mi patrimonio, estos son mis contratos, esto lo he ganado, mis declaraciones de la renta, mis declaraciones de Hacienda,
Aquí está, o sea, transparente, nítido, aquí está, o si tienen algún problema, que es así de sencillo, así de simple. Ahí acabaría todo, ¿tú crees? Yo creo que acabaría y todo, ¿no? Yo creo, antes cuando hablé, que si tuvieras el programa, aparte de venir, pues sabrías Macho, que no nos ves, que yo Antonio. yo un día traje tu libro. Yo leo tu libro y tú no ves mi programa. Yo veo y tu dije, programa. y dije además que se quite de la mesita de noche ya el Principito, que está muy viejo, y se ponga este. Lo puse hacia Fíjate, cámara, con macho. lo cual Y no que le has sepa regalado ni el libro. Que lo he leído. Hombre, Y no me has dado Doñito, comisión. que está la cosa mala, No es pero... por darle un tirón de orejas. Un poquito, Simplemente tírate. Era que Tírate. aprovechando, Una había que hacer publicidad, una publicidad que, Pero de todas que era formas, gratuita. yo no me refería a la investigación periodística, yo me refiero a ese otro tipo de investigación donde podrían salir a relucir esos temas que saca un periodista o dos y lo publican en un libro que está muy bien, pero que no es la investigación. Os voy a dar que recreo, requiere. ¿vale? Sí. Venga, os voy a dar recreo. Puente. No, puente no. Puente no. Recreo, nada, un par de minutos y volvemos enseguida. Hasta ahora mismo.